Juan, capítulo número 4. Evangelio de Juan, capítulo número 4. Tenemos, gracias al Señor, buen tiempo. Traté de ser rápido con las oraciones, pero no me gusta orar a la carrera por las peticiones. Para mí, las peticiones son demasiado importantes. Yo valoro su oración, aunque para otros su oración sea algo sencillo. Para mí es importante su oración porque sé que para usted es importante. Así que sepa que siempre le damos un gran valor a su petición, a sus agradecimientos. Pienso que es mejor agradecer que pedir. Entonces, porque cuando usted agradece, siempre recibe más. Eso lo enseña la Escritura. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo número 46 al 53. Vamos a leer el tema de esta mañana: un padre noble. Un padre noble. Noble en los dos sentidos. Un padre noble. Dice así, vamos a leer, del versículo 43. Disculpen, del versículo 43 vamos a leer mejor. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Habiendo visto, así leí, ¿verdad? Habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Padre, te damos gracias por el hermoso privilegio que tú nos concedes en esta mañana de congregarnos. Señor, háblanos a nuestro corazón. Muchos necesitamos fortaleza. Muchos necesitamos, Señor, aumentar nuestra fe, sacar de nosotros la incredulidad, confiar en ti, ser consecuentes por lo que hemos venido y lo que vamos a recibir. Señor, ábrenos el entendimiento y ten misericordia de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias y bendecimos nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país. Guárdalos, cúbrelos y bendecimos a aquellos que están con nosotros conectados en esta hora. Y que también puedas sanar los enfermos y los que tienen dolencias en sus almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermano, tome su asiento. Un padre noble, ese es el tema para esta
mañana, un padre noble. La porción nos enseña que el Señor se encontró con un noble. El noble fue a buscar al Señor. Este es un padre, el que cuando vemos padre podemos verlo el que engendra o el que ha engendrado. Podemos verlo como un príncipe y cabeza de una descendencia, de una familia o de un pueblo. Noble, la persona que por nacimiento o por decisión de un soberano posee título nobiliario y goza de los privilegios que él mismo le confiere. Este es un pradero, preclaro, pradero, no sé dónde me salió, un preclaro, famoso, ilustre, o sea, distinguido de linaje, ya sea por generación o por ascendencia, etc. Esto es muy importante, lo que estoy diciendo solamente para que tomen en cuenta qué clase de persona es la que fue a buscar al Señor y la actitud que él tuvo en relación al Señor Jesús. Por eso, querido, que usted oiga lo que es un noble, lo que es un padre. Las personas de todos los rangos, porque estamos viendo a un oficial de la corte, un oficial de palacio, y aquí encontramos por esta palabra que las personas de todos los rangos, o sea, de todas las clases, de todas las categorías, de todo respeto que pueda gozar una persona, de su situación social, profesional, su situación elevada, en la posición en la que se encuentre, notamos que no importa la posición, se necesita del Señor Jesús, se necesita al Salvador. Es bien difícil estar conscientes cuando, lógico, no lo sabemos. Cuando Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 23, 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también cuando encontramos nosotros en Romanos capítulo 5 y versículo número 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso es saber de que aún en el inconverso, como en el caso de este noble, pero también en el creyente, qué bendición es que todo lo que el Señor permite, en este caso una adversidad, una dificultad, una necesidad, es con un propósito. Es muy importante cuando nosotros por medio de la Escritura estamos conscientes de que hay un preordenamiento. Y este preordenamiento es muy importante conocerlo, entenderlo, aceptarlo, no solamente como una teoría, sino como una verdad en el pueblo de Dios. Y es de que es cierto, el Señor tiene un preordenamiento, pero ese preordenamiento, estar conscientes de que uno lo puede alterar. Entonces, cuando se altera es que vienen descensos. Si usted nota, aunque él era un no convertido, le pide al Señor que descienda. Cuando nosotros estamos en Cristo, podemos entender muchas cosas. Uno es el ejemplo, que es romper el orden de Dios. Nosotros hemos roto el orden de Dios. De muchas formas se puede romper el orden de Dios. Muchas veces es porque hay negligencia en nosotros. Muchas veces es porque lamentablemente las pequeñas zorras han comido las raíces de nuestra viña y esta se está secando. Y eso es una de las cosas tremendas que uno debe de entender, de que la viña se puede ver normal, pero se está secando. Y es porque las pequeñas zorras se comen sus raíces, lo que no se mira. Y cuántas cosas en nosotros no se ve y aparentemente estamos bien, pero nuestras raíces han sido comidas o están siendo comidas.
y comenzamos a debilitarnos y comenzamos a secarnos. Y solamente el que conoce de agricultura, solo el que es sembrador, puede detectar rápidamente qué es lo que está pasando. Entonces, qué bendición que el labrador puede ir y hacer lo necesario, si es que se puede hacer todavía. En el caso de lo espiritual con el pueblo de Dios es todavía aún más difícil, porque la planta no carece carece de sentimientos, carece de orgullo, carece de muchas cosas que no detienen u obstaculizan la labor del sembrador. En el cuerpo de Cristo esto es más complejo, esto es bien difícil, esto es de voluntades, esto es de sabiduría, esto es de endurecimiento, esto es de daños, esto es de imprudencia, tanto de la persona afectada como oveja, como el ministro. Es bien complicado porque muchas veces se respetan los límites, pero al respetar esos límites, las personas que están en necesidad no lo ven de esa manera y hay una reclamación. Cuando se hace, la persona no quiere que se metan en su vida, entonces es bien difícil, o sea, ¿qué hacer? Entonces, eso lo vuelve bastante complicado. Entonces, conocer ese ordenamiento, que es un preordenamiento porque Dios lo estableció antes, pero veamos ese ordenamiento, nosotros fallamos y hacemos que vengan efectos que vienen a dañar nuestra vida, en este caso la familia. Y también estar conscientes de que como el oficial, como el noble, como este padre le pide al Señor Jesús, mire qué enseñanza para nosotros. Nosotros los creyentes sí entendemos, porque aunque alguien me puede decir, mire, este es para un inconverso, porque era inconverso, sí, pero como creyente entiendo cuando le dice que descienda. Señor, ¿puedes descender a mi casa? No es sencillamente porque el Señor estaba en una geografía alta y él estaba en una depresión de tierra, sino de que el mensaje espiritual que Dios le está dando a mi alma, Señor, ¿podrías descender a mi casa? Estoy consciente yo de que el Señor tiene que descender, o sea, estoy consciente que yo he descendido, estoy consciente que yo me he alejado del Señor, estoy consciente de que tengo que deponer todo aquello que pueda obstaculizarme, impedirme, y pedirle y solicitarle al Señor y humillarme y decirle, Señor, ¿pudieras descender a mi casa? ¿Verdad que todo eso nos falta a muchos? No estamos dispuestos a bajarnos, no estamos dispuestos a descender porque Adán y Farfar son mejores. Entonces nuestra posición es muy buena. Entonces tenemos aguas más limpias, tenemos aguas más caudalosas. Entonces no estamos dispuestos a reconocer que tenemos que humillarnos y decirle, Señor, puedes llegar a mi posición, puedes llegar a mi condición, puede llegar a mi necesidad, porque nosotros en Cristo estamos conscientes de que si hay una necesidad es porque esa necesidad normalmente ha sido provocada por nosotros mismos. Hay tormentas de la vida que nosotros las provocamos, diferente a aquellas tormentas que el Señor nos envía para corregirnos, y qué bendición cuando nosotros somos entendidos y sabemos que esa tormenta es para volvernos a poner a la posición en la cual nosotros debemos de estar. Entonces, vemos que todos necesitamos del Señor, y esto es que Jesús llega a nosotros en la condición en la cual nos encontramos, y ahí Él nos ministra. Y esto nos muestra y nos enseña de que todos tenemos o pasamos necesidad, y que el Señor está dispuesto a descender hasta donde nosotros hemos llegado o hemos descendido, y Él ahí en esa posición, en esa condición, Él quiere ministrarnos. Pero ¿qué se necesita para que Él lo pueda hacer? Este padre, este noble, este oficial fue un verdadero noble. Esta es verdadera nobleza.
no lo que le había conferido el soberano, no lo que él se había ganado por su ascendencia, no es lo que él había alcanzado por su capacidad, lo que haya sido. Amén. Entonces, vemos aquí a un padre amoroso, buscó ayuda para su hijo. Y aquí empieza, estoy todavía en la introducción, pero aquí empieza ya en sí el mensaje de esta mañana. Un padre amoroso buscó ayuda para su hijo. Entonces, los padres sabios, los nobles en verdad, buscan ayuda para sus hijos o por sus hijos. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante para usted? Piense, tenemos o tiene tantas cosas. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo que verdaderamente a usted le da satisfacción? ¿Qué es lo que a usted verdaderamente le da alegría? ¿O qué es lo que a usted verdaderamente le da tristeza? ¿O le da angustia? ¿Qué es lo que vale en usted? ¿En qué se caracteriza su nobleza? ¿Solamente en su posición? ¿En su posición de nivel? ¿O en que realmente usted tiene un corazón noble? ¿O en que verdaderamente usted es una persona noble? Papá, mamá, hijo, hija. ¿Hay nobleza en usted? ¿A qué le llama usted nobleza? Usted y yo somos como aquellos de que cuando estamos bien somos crueles con los que no pueden estar a nuestra posición, y no hablo de lo profesión o social o económico, especialmente en lo espiritual, aunque también se da en los otros niveles. ¿O será que Dios tiene que hacernos descender para que no volvamos jueces de los demás? Y tenemos que también nosotros soltar nuestra piedra. Estos padres, los padres nobles, estos padres saben dónde ir cuando sus hijos enfrentan necesidades. ¿Usted sabe dónde ir cuando sus hijos enfrentan necesidades? ¿Usted es de los que salen corriendo para el banco si es dinero lo que necesitan? ¿Usted sale corriendo para el abogado cuando tiene algún problema legal? ¿Usted sale corriendo para donde el médico porque está enfermo? ¿Qué hace primero? ¿A quién va? ¿A quién recurre? Los padres que traen a sus hijos a Jesús muestran su amor por ellos. Note que él no lo llevó literalmente, sino que lo llevó a su hijo en el sentido de súplica. Señor, tengo un hijo que se está muriendo. ¿Qué pasa cuando los hijos han desertado del hospital? Porque también se da eso. Han desertado del hospital. ¿Qué hago? Usted me dice que hay que llevarlo al hospital, pero él estuvo en el hospital, ha desertado del hospital. Bueno, llévelo de nuevo, porque si no se le va a morir, porque fuera del hospital no pueden sanárselo. Y no hablo que necesariamente tenga que ser el mismo hospital, pero sí tiene que volverlo a internar, tiene que volverlo a llevar, porque si no, se le va a morir. Solo el hospital se lo puede sanar. ¿Y si es espiritual? Yo pienso, ¿cuántos de nuestros hijos son rebeldes? Pero porque nosotros somos culpables. Porque nosotros hablamos mal del pastor, hablamos mal de los líderes, hablamos mal de la iglesia, hablamos mal de los hermanos, nos quejamos. Nosotros, sin darnos cuenta, estamos alejando a nuestros hijos del hospital, de la iglesia. Ya después los hijos no creen en nada ni en nadie. Pero ¿quién es responsable de esto? Nosotros los adultos somos los llamados a la cordura. No son nuestros jóvenes son faltos de todo. Y es normal, no es que estemos denigrándolo, es la verdad. Ellos son faltos de todo, están en crecimiento y posiblemente ellos estén mejores que nosotros a la misma edad. Ellos tienen un privilegio, nosotros no. Sin embargo, ellos no son capaces de digerir muchas cosas y nosotros lamentablemente les damos mal alimento de nuestros propios labios y los indigestamos y los enfermamos. Están muy contaminados como un alimento que esté en descomposición. Quiero tocar el primer punto,
Y es que un padre noble buscó a Jesús. Un padre noble buscó a Jesús. Eso lo encontramos en el versículo número 45 y 46. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Entonces vemos a un padre que buscó a Jesús. Y fíjese que la Escritura no lo menciona, pero cuando usted ve las ubicaciones en el mapa, donde tenemos nosotros escala, podemos ver que este hombre había caminado, se había transportado 32 kilómetros aproximadamente. No es que Jesús estaba ahí, sino que estaba lejos. Y él fue. ¿Será que no podía llevar a su hijo? ¿Qué fue lo que lo llevó a buscar? Que él quería que Jesús regresara con él. Por eso le pide que descienda. ¿Puedes descender hasta donde está mi casa? Entonces, mire qué tremendo. Unos 32 kilómetros aproximadamente. Aquí en esta porción encontramos que Jesús había estado en Galilea y regresó a Caná. El primer milagro del Señor había ocurrido en Caná. Mire qué importante es esto. Su regreso atrajo la atención del noble. Y vemos que lo perdimos, nos alejamos, porque supuestamente algunos ya lo teníamos al Señor. La enfermedad de su hijo lo hizo buscar a Jesús. O sea, qué buena noticia debió ser para él lo que Jesús había hecho en Caná. Y más aún que el Señor Jesús había regresado. Había oído de Jesús. Significa que había oído los comentarios de lo que Jesús había hecho la vez anterior en Caná. Él lo supo. Entonces esto le dio a él esperanza, pero creyó, que esto es muy importante. Él dejó Capernaum y fue a Caná a buscar a Jesús. Ahora, ¿qué lo hizo buscar? Definitivamente, la necesidad. ¿La necesidad de qué? De que su hijo no se muriera. ¿Qué lo puede a usted llevar a hacer cosas extraordinarias? ¿Qué lo puede llevar a usted a hacer por salvar a su hijo? ¿Hasta dónde usted estaría dispuesto a pagar un precio con tal de que su hijo no muera? Usted ve todo el esfuerzo que este hombre estaba haciendo. Entonces, ¿qué hace usted cuando uno de sus hijos está en necesidad, está en peligro? Bueno, este hombre buscó a Jesús y le contó su necesidad. Le contó lo que lo hacía a él sufrir. No lo dice literalmente, pero se nota que este hombre estaba sufriendo, pues le está suplicando al Señor, y pasaron cosas en las cuales solamente alguien que está consciente de su necesidad y que no hay otra solución, se humilla hasta donde sea necesario. ¿Usted no lo notó? Este hombre se humilló. Si usted es padre, usted se puede dar cuenta que este hombre se humilló. Entonces, busque al Señor y dígale su necesidad y espere, porque el Señor va a responder. Es que para Dios no hay nada imposible. Y viera qué difícil es tener esta fe. Y esto va más allá de un milagro, de un portento.
Este hombre soportó el peso de las palabras de Jesús. Es que quiero decirle algo, las palabras del Señor llevan un poder tremendo en el sentido no de aumentar la fe, sino de desmoronar la poca fe que alguien puede tener en determinado momento y probar con ello hasta dónde eres capaz de soportar o hacer por tu hijo. ¿Verdaderamente has venido a buscarme porque crees que yo soy la solución para tu hijo? ¿O mejor, para tu vida? Y óigame, ¿cuántos no estamos dispuestos a llevar el peso? ¿Sabe por qué? Porque todavía no nos hemos dado cuenta la importancia de estar en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque todavía no nos hemos dado cuenta la importancia de tener donde congregarnos. Y no estamos dispuestos a pagar el precio. Óigame, yo me recuerdo que cuando estaba oyendo al hermano Fernando el jueves, una enseñanza muy linda, yo lo interrumpí 2 veces y después me sentí mal porque no se debe hacer. Y lo interrumpí en el sentido de que él dijo huevos con ejotes. Y yo le dije ejotes con huevos también. ¿En qué sentido? En que este es como un chascarrillo que que me contaron entre niños cuando era un jovencito muy tierno de unos 10 años, que llega el carcelero donde el preso y le dice, ¿qué quieres? Y le lleva el menú, ¿quieres pan con agua o agua con pan? O sea, qué tremendo. ¿Hay huevos con ejotes o quieres ejotes con huevo? Definitivamente que huevos con ejotes son más huevos que ejotes. Y ejotes con huevos son más ejotes que huevo. Entonces, ¿cuál quiero más? ¿Quiero más huevo o quiero más ejote? Pero no hay más. Amén. Entonces, cuando estábamos pequeños, somos de una generación muy diferente a la de hoy. Entonces, a nosotros nos sentaban y comíamos lo que nos ponían. No nos preguntaban si queríamos o no queríamos. Lo más que nos podían decir era, ¿quieres más? Pero no dejas si no quieres comer. Era lo único que nos decían, ¿quieres más? Y si eran ejotes que a usted no le gustaban, ¿cómo iba a pedir más? Usted esperaba que le dijeran, ¿quieres que te ponga menos? Si no, no te lo comas todo. Hoy las mamás, no se lo coma, hijo. Si ya no quiere, no se lo coma. A nosotros no nos preguntaban eso. Era nuestra necesidad, el hambre. Nosotros sabíamos que eran las 12, hasta las 6 de la tarde iba a volver a haber comida. Por eso andábamos taloneando los 5 centavos para comprar peperechas. Hallarse 50 o era hallarse un tesoro, hermano. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántos no hemos valorado qué es tener una iglesia? Y sabe lo más triste, y lo digo como una verdad, y usted puede dar testimonio de lo que estoy diciendo. Usted puede dar fe. La gente que se ha ido de esta iglesia porque no la ha valorado, andan como judíos errantes y no hayan reposo en ninguna iglesia, y no es la iglesia. Ellos son el problema. Dejaron el hospital que no tenían que haber abandonado. Y esto pasa porque de Dios nadie se burla. Miren, nosotros aquí estamos, aquí viene gente y pasa gente y pasa gente y pasa gente. Y si eso ya lo sabemos, yo ya me acostumbré en 25 años en la Judá. Ha pasado cientos de gente por esta iglesia. Y uno se los encuentra y no hayan reposo. Entonces es porque no estamos conscientes de lo que es tener iglesia. No estamos conscientes de lo que es tener, es feo lo que digo, pero una verdadera enseñanza de las Escrituras. Porque usted es testigo, usted tiene la Biblia y usted se da cuenta si le están dando gato por liebre, si aquí está escrito. Y yo quiero preguntarle, ¿y lo que se enseña de principio a fin es conforme al texto que hemos leído? Solo usted puede dar fe de esa verdad. Aquí de lo que menos se habla es de los que predicamos. Y cuando alguien habla mucho de sí mismo es porque comienza a predicar, no tiene que más hablar. Pero está aprendiendo y nosotros somos misericordiosos y lo oímos.
Pero sabemos que está comenzando porque somos una iglesia enseñada. Pero muchos no tenemos lamentablemente esta conciencia. Amén. Entonces, este hombre valoró el que Jesús regresara. Él dejó Capernaum y fue a Caná a buscar a Jesús. Y lo que me detuve es, ¿qué fue lo que lo hizo buscar a Jesús? ¿Qué lo hizo buscar a Jesús? Su necesidad. Entonces, quiero tocar el segundo punto. Un padre noble sabía que su propio poder no bastaba. Qué importante esto. De verdad que era noble. Hay ocasiones en que el poder y los títulos terrestres son insuficientes. Esta es una verdad. Este era un hombre rico y con títulos, pero con un hijo muriendo, un hijo moribundo. Preguntémonos, ¿y nuestros hijos cómo están? ¿Qué acaso usted cree que por ser pastor no he tenido a mis hijos muriendo? Y no hablo de enfermedad. Y es bien duro, sabiendo que uno es pastor y es pastor de ellos, y a veces sabemos que se están muriendo y no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque ahí me muestra el Señor si es así, o si no es así, siempre me lo muestra, lo que sea. Si mi hijo se está muriendo y yo soy pastor, ¿en qué he fallado como pastor de él? Dios me lo va a mostrar. Me va a hacer reconocer y decirme, ¿ves lo que has hecho con tu hijo? Mira cómo está. O si no, si el Señor me dice, no, no te preocupes, el problema no eres tú. Tú tienes solvencia, no te preocupes. Es Él el que ha tomado decisiones equivocadas. Pero Dios muestra cuál es y por qué está en necesidad. Y es bien triste, ¿verdad? Porque mire cuántos jóvenes, las mamás están todo el tiempo pidiendo por ellos. Y ellos como que... Y ahí está la mamá en sus oraciones. Y yo le he dicho a usted cuando veo la cantidad de peticiones de las madres y como yo conozco la letra de la mamá, porque ellos le pueden escribir a quien quiera que sea, pero una petición no la pueden escribir ellos. Es la pobre vieja la que está pidiendo. Y lo digo vieja con un buen sentido. ¿Cómo es posible que un hijo no puede, de los 12 a los 20 y pico de años, no puede hacer su propia decisión? No que la mamá. Por eso me dan ganas de preguntarle a la mamá, ¿y eso usted lo está pidiendo o su hijo, hermana? No es que no tenga validez, que no pida, no es eso. ¿Ya vio lo que ha hecho de su hijo? Se le está muriendo su hijo y usted no lo sabe. No, si está bien, verá qué fuerte está. Se está muriendo. Porque no estoy hablando de lo físico. No, mire, mira, va bien en la carrera. Se le está muriendo. Mire, ha mejorado las notas. Se le está muriendo. Y va a haber un momento que usted va a tener que buscar al Señor e ir a Caná. Desde Capernaum hasta Caná. El que tenga entendimiento, ¿verdad? ¿Hasta qué momento usted esperará? Este hombre llegó hasta el clímax. Se está muriendo. ¿Y por qué no lo buscó antes? ¿Por qué no lo buscó al principio? ¿A qué se atuvo? ¿Que acaso usted no conoce a su hijo? Estoy hablando del noble. ¿Que acaso usted no conoce a su hijo? ¿O acaso no acabamos de ver a su hija y le digo, está triste? Sí, se está recuperando. Todavía está enfermita. Sí se le nota en la carita. Ver a Franquito de perfil no se ve.
¿Que acaso usted no conoce a su hijo? ¿Que acaso usted no puede darse cuenta cuando su hijo se va desviando? ¿Que acaso usted no se da cuenta cuando su hijo le está mintiendo? ¿Que acaso usted no se está dando cuenta cuando su hijo lo está bolseando? ¿Que acaso usted no se da cuenta cómo usa su celular? ¿Que acaso usted no se da cuenta que son altas horas de la noche y está viendo televisión? ¿Que acaso usted no se da cuenta que su hijo está enflaqueciendo y no sabe ni por qué? Porque no está ni haciendo ejercicio. ¿Que acaso no se da cuenta cuando su hijo comienza a cambiar de pensamientos? ¿Que acaso usted no se da cuenta cuando sus hijos comienzan a cambiar de léxico? ¿Y por qué dejó que se le torciera? O sea, ¿por qué dejó que estuviera a punto de morirse? Ahora viene con una desesperación, si no, no viene. Hablo del noble, hermanos. El Señor siempre nos da una medicina preventiva, pero lamentablemente la mayoría, como este caso de este padre noble, aunque no estamos hablando, denigrándolo, pero estamos sacando lo que no se ve y lo que es necesario para nosotros, porque nosotros sí no somos nobles. Su influencia política y financiera no podía salvar la vida de su hijo. El noble invitó a Jesús a su casa. Sería bueno porque lo invitó, ¿verdad? No por el hecho de que estuviera enfermo. Esta invitación parecía ser la única esperanza. Es que Jesús es la única esperanza. Es que si Jesús no resuelve, no hay nada que lo resuelva. Es que no hay doctor, no hay psicólogo, con todo el respeto de los psicólogos y los doctores. Es que no hay abogado. Es que mire, su hijo puede ser inocente, pero si Dios lo quiere tener ahí con arresto domiciliario, ahí lo va a tener, igual que en un hospital. Hay gente que no tiene nada, pero ahí lo tiene, no pueden darle el alta. Hay síntomas que no se saben por qué. ¿No será que Dios lo quiere tener ahí? Imagine su esfuerzo insistente para salvar a su hijo. Ahora, este noble, según lo que encontramos en las Escrituras, este noble no sabía algunas cosas sobre Jesús y tenía que aprender. ¿Y qué cosa usted no sabe sobre Jesús? ¿Y qué es lo que usted tiene que aprender? ¿Y qué cosa usted no sabe de su hijo noble? ¿O padre? ¿O madre? ¿Qué cosa usted no sabe de su hijo? Mire, hermano, yo le quiero decir algo. Fíjese que yo le comentaba a algunos hermanos, no sé si fue qué día de estos, siempre aquí en la iglesia, que a mí me decían que yo era muy cruel, especialmente con mi hijo, porque mi hijo estuvo 5 años y medio solo, sin hermana. Y mire, me decían que era cruel, que era duro, que bárbaro, si es un niño, si él no entiende, si él no sabe, etcétera. Quiero decirle algo, hoy le doy gracias a Dios y no me arrepiento de cómo fui. Yo quiero decirle algo, a mí no me gusta hablar de la corrección de mis hijos porque a mí se me hace un nudo aquí, porque estoy consciente que fui estricto. Pero si no he sido estricto, no sé qué le hubiera pasado a mi hijo. Yo fui muy duro con mi hijo y él lo sabe. Y quiero decirle algo, le he pedido perdón a mi hijo en algunas ocasiones, sí, le he pedido perdón, pero no me arrepiento de haberlo conducido de esa forma. Una vez me recuerdo, mira, las cosas que a mí se me pone feo el cuerpo. Andábamos invitados con otro pastor, acababa de la iglesia de nacer. Andábamos con un pastor invitado, nos llevaron a unos ranchos muy lindos. Y yo le digo a mi hijo, por favor, usted no se aleje de nosotros. Usted no tiene permiso para nada. Y andaba con otro jovencito, el hijo del pastor, de la misma edad. No sé quién a quién convenció a quién. Pero resulta de que me despierto tipo 6 de la mañana.
Él nunca se imaginó. Y cuando y mire, como papá, lo primero que uno hace es ir a buscar, a ver a sus hijos cómo están. Y cuando voy al cuarto, a la habitación de ellos, no estaba. Mire, cuando no lo vi, se me hizo un dolor aquí, porque ya me imaginaba yo. Yo le dije, ay Señor, que no se haya ido a meter al mar. Y mire, habían unos tumbos, hermano, como a la altura de este techo. Fuertísimo en la Costa del Sol, es grandísima la playa, extensa. Y yo decía, no, y mire, yo como que era un fuego que iba creciendo. Me hice un monstruo cuando llegué a la playa. Y lo voy viendo a él y al hijo del pastor, hermano. Mire, yo perdí la cabeza. Y mi manera de corregirlo fue imprudente porque no debió haberla corregir, pero yo no lo soporté. Es que yo ya me imaginaba que se me pudo haber ahogado. Entonces yo no hallé que agarrar y agarré agarré así del monte algo como esta ramita así. La agarré y eso se volvió un látigo. Y yo estaba tan molesto y tan indignado de que se me pudo haber ahogado. Ya se imagina el dolor que me hubiera causado. Nos hubiera causado. Y yo le di. Y el agua salada, el pedazo de la playa hasta la casa lo hizo sudar. Y yo me recuerdo que le desangré cada latigazo, porque eran látigos. Yo perdí la cabeza. A mí me dolía. Mire, yo cada vez que me acuerdo, yo lloro, hermano. Pero no me arrepiento. Porque si eso lo hizo a él, entender que eso no se debe de hacer jamás, vale la pena. No es el medio, no es el método. Pero no me arrepiento. Porque fui fuerte con él siempre. Y me da tristeza, hermano, que muchos de ustedes, a sus hijos, los tratan con plumas. Hacen barbaries y ustedes ahí los tienen soportando. No son capaces de decirle, váyase. No es capaz. Hay que ser noble hasta en eso. Es que si no lo vamos a perder. Miren, nuestros hijos tienen hasta mujer, hermano, de 23 años y nosotros los mantenemos. ¿Qué padres somos? ¿Qué estamos haciendo en ellos? ¿Es noble usted en eso? Este padre noble no sabía algunas cosas de Jesús. En eso estaba, ¿verdad? ¿Qué no sabe usted de Jesús? ¿Qué no sabe usted de sus hijos? ¿Pero por qué no lo sabe? ¿Por qué su hijo tiene cosas ahí secretas? ¿Por qué no las sabe usted? Si usted es papá, si usted es mamá. ¿Hasta dónde usted le ha dado libertad a su hijo? ¿Hasta dónde él dispone de usted? ¿Hasta dónde él se burla de usted? ¿Hasta dónde él se enseñorea de usted? ¿Hasta dónde? En el caso de este padre que no sabía algunas cosas de Jesús, él no sabía que la distancia no era problema. No sabía él. Él no se daba cuenta de que la palabra del Señor era suficiente. Esto no lo sabía el padre noble de Jesús. Entonces este día se volvió un día de aprendizaje para un padre noble. Se volvió un día de aprendizaje. O sea que tienen que pasar ciertas cosas para que aprendamos, pero no a este precio, pero no a este nivel. Porque no es posible que tenga que aprender hasta que mi hijo esté en la cárcel. Es que no es posible que aprenda hasta que mi hija salga embarazada. ¿A qué precio? Un día de aprendizaje. Sí, es cierto. Esto es lo que nos hace madurar a los padres. Lamentablemente. Le llamó Señor. Este padre noble
le llamó Señor. La necesidad. Le dijo Curios. Señor de todo, Señor de arriba. Curios, Señor, con S mayúscula. ¿Qué significa eso? ¿Por qué le llamó Señor? Esto significa que poniéndose, al decirle Curios, se estaba poniendo bajo su mando. ¿Y por qué hasta ahora? Pero era un día de aprendizaje. No importa, hermano, si es tarde, como el padre noble. Entonces, si usted ya está viendo a su hijo morir, lo único que le queda es ponerse bajo su mando. No sé si me doy a entender. Es que de seguro su hijo se está muriendo porque usted nunca se ha puesto bajo el mando de Jesús. Es que usted y yo hemos hecho lo que hemos querido con nuestra vida. Las cosas que queremos sí nos sometemos, y las cosas que no nos gustan, no las queremos, no las sometemos. Nosotros hacemos lo que nosotros queremos, nosotros damos lo que nosotros queremos dar, nosotros nos congregamos las veces que nosotros queremos congregarnos. Y así sucesivamente. Yo le doy infinitas gracias al Señor que, hermano, para mí no hay cosa más maravillosa que estar oyendo la palabra de Dios. El jueves yo estaba feliz aprendiendo, recibiendo y diciendo amén, Señor. Y perdone, hermano Fernando, que 2 veces le interferí su enseñanza, pero no lo hice con ninguna mala intención. Y aún así, mire cómo nuestras vidas son de tremendas. Yo me pongo a preguntar, ¿y cómo vivirán aquellos que ni se congregan? ¿Y cómo vivirán aquellos que sus prioridades son otras y no el Señor? Y ni modo, hay que dejarlos. Hay que dejarlos. Imagínense, el día de anoche aprendíamos de no ser sabios en nuestra propia opinión. Y todo se basó en esa palabra propia, la palabra hebrea significa fuente. ¿Y cuántos ocupamos nuestra vida para sacar opiniones? Y dice el Señor, no seas sabio en tu propia fuente, en tu propia naturaleza, en tu propio conocimiento, en lo que tus padres te enseñaron, en lo que tú crees y consideras que es lo correcto. ¿Y a cuántos padres les interesó? ¿Y a cuántos padres no les interesó? Y a otros que no pudieron. ¿Quién es el que sufre por el hijo suyo? Usted. Yo sufro por mis hijos. Usted no sufre por los míos, ni cuenta se da de cómo están o qué les pasa. Imagínese, Franquito se estaba muriendo y nosotros no sabíamos. Y nos he dicho, mire, mañana vamos a enterrar a Franquito. ¡Ah! Pero ahí está, mire, vivo, ve. Ve, ni cuenta nos dimos que él estaba enfermo. Es su hijo, usted estaba sufriendo. Ahora, mi pregunta es, ¿usted es un padre noble? En todo el sentido. Le llamó Señor, poniéndose bajo su mando, aunque tenía autoridad legal sobre él. El noble tenía autoridad legal sobre Jesús, el Señor. Y él renunció y se sometió y le llamó Curios. ¿Cuánto estamos dispuestos a someternos al Señor bajo su mando? Aunque nosotros consideremos que estemos sobre Él por la posición que Él tenía en el palacio. Amén. Ahora, pueden ser 2 razones. Una es, ¿habrá sido la necesidad? ¿O habrá sido humildad? Es posible que sean las 2. No importa la que haya sido, se sometió. No importa lo que sea, sométase, porque vale la pena. Y quiero tocar otro punto. Un padre noble creyó lo que Jesús dijo.
En el versículo número 50, Juan 4:50, tal vez me lo ponen porque yo perdí y estoy ocupando una Biblia que la letra es bien pequeñita. Así que cuando cuando oiga que leo mal, solo diga, pues está leyendo letra chiquita, para que tenga misericordia de mí. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces aquí vemos un padre noble creyó lo que Jesús dijo. Estas palabras de Cristo fueron suficientes para él. Ojalá que esta palabra esta mañana sea suficiente para usted. Tu hijo vive. Tu hijo sanará. Tu hijo se recuperará. Tu hijo se levantará. Tu hijo cambiará. No pierda la esperanza. No pierda la fe. Crea la palabra del Señor. No soy yo quien se lo está diciendo, es el Señor Jesús. Está en su palabra. Aquel funcionario tenía la certeza de que lo que Jesús dijera podía realizarse. Él no solo creyó que Jesús podía sanar, sino que le obedeció cuando le dijo que se fuera a su casa. No solo creyó, obedeció. Porque él había viajado desde Capernaum hasta Caná, aproximadamente 32 kilómetros. ¿Y cómo iba a regresar sin él? Pero le creyó. ¿Comprende? Se puso bajo la autoridad de él. Esto significa, lo que él diga, eso voy a hacer. Y le dijo, ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. No le dijo, Señor, pero yo he venido por ti. Yo te puedo pagar los honorarios. ¿Cuáles honorarios? Yo te puedo pagar todos los gastos. No es suficiente decir que creemos que Jesús puede hacerse cargo de nuestros problemas. Necesitamos actuar. Por favor, atención, en consecuencia. No llegó a que él hiciera lo que él quería. Él actuó en consecuencia. Él se sometió, él iba con un propósito. Lo que tú digas, Señor, ve, tu hijo vive. Se fue. Si a usted le dice, pídeme, le va a pedir. Si a usted le dice, ora, usted va a orar. Si a usted le dice, cambia, usted va a cambiar. Cada paso hacia Capernaum fue un paso de fe. ¿Por qué? Cada paso que daba se alejaba del Señor Jesús, su única esperanza. Significa que cuando él iba para Caná, él se iba acercando, su esperanza iba creciendo porque se iba acercando, pero después se iba alejando. Su hijo sanó cuando Jesús lo dijo, mejor dicho. Su hijo sanó cuando Jesús le dijo, y el hijo moribundo estaba a 32 kilómetros. Significa que la distancia no es un problema porque Jesús domina el espacio. No hay dificultad entre donde está él y donde está la necesidad. No hay problema de eso. Por eso nosotros oramos de gente que está aquí, hasta en Holanda, que está en Alemania, que está en Canadá, que está en Estados Unidos, que están en Panamá, que están en España. Oramos y los bendecimos. Porque para el Señor no hay problemas de distancia. Nunca podemos poner demasiada distancia entre nosotros y Cristo al grado que no pueda ayudarnos. Entonces la fe del Padre fue recompensada. Su hijo fue sanado en el momento en que Jesús lo anunció. Los siervos y los miembros de la familia confirmaron el milagro. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y último punto, el D.
Notemos cómo se desarrolló la fe del noble oficial, del noble u oficial de la corte real. 1. Creyó lo suficiente para ir a pedirle ayuda al Señor Jesús. 2. Creyó en la seguridad de las palabras de Jesús de que su hijo sanaría y actuó en correspondencia. 3. Él y toda su casa creyeron en Jesús. 4. La fe es un regalo que se desarrolla en la medida que lo usamos o la usamos. 5. El Padre creyó sin haber visto ni señal ni milagro en su Hijo. Y esto quiero que pongan el versículo 48. Ya terminé, no se preocupe. Amén. Dígame si no fue fuerte la palabra del Señor, porque después quiero que me pongan a Mateo 15:26. Mire lo que vamos a leer. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Y qué le respondió él en el 49? Pónganme el 49. El oficial del rey le dijo: Señor, ¿qué pasó con lo que el Señor le dijo? No fue cristal. Ay, si usted hubiera sido, hermano, ¿quién sabe qué le responde? No hay amén, vaya, solo yo, Señor. A saber que tú has respondido, Señor. Pero él dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Mire, qué tremendo esto, hermano. Ahora, mire lo que dice Mateo 15:26. Note a donde lo estoy llevando. Respondiendo él, dijo a la mujer sirofenicia, a la mujer que le dijo: Señor, mi hija está siendo gravemente atormentada por un espíritu. El Señor le respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Hasta dónde usted puede soportar el peso de la palabra de Jesús para ver si usted realmente está en necesidad o no? Y este hombre le dijo: desciende, mi hijo muere. Y le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces este hombre fue lo contrario, se fue, le dijo: ve, y se fue. No había visto el milagro y fue, o sea, obedeció, creyó. Mira el 27, Mateo 15. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Grande es tu fe, mujer. De veras que amas a tu hija. De veras que crees quién soy yo. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, hermano? Entonces, tanto este hombre, este noble, como esta mujer sirofenicia, tenían una fe parcial, pero el Señor quería que tuvieran una fe profunda. Amén. Entonces la fe del padre noble fue recompensada. Su hijo sanó. Su familia se convirtió. Entonces el milagro en sí no es un fin. Porque cuánto solamente vemos recuperar a nuestro hijo y ya estuvo. ¿Y la conversión? No hubo conversión. ¿Cuál es su petición? Bueno, crea que el Señor Jesús puede resolverle. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque venir a ti es lo más noble que un padre puede hacer. Señor, sé que todos sufrimos por nuestros hijos.
Gracias, porque tenemos a quien recurrir. Padre, te tenemos a ti. Y no importa, hermano, cómo su hijo esté enfermo del alma, o no importa cómo su hijo esté enfermo del cuerpo. ¿Le puede usted decir al Señor: ¿puedes descender a mi casa? ¿Usted puede imaginarse qué significa, qué entendió el Señor Jesús al oír a este padre que le dijo: desciende? No es por la geografía, es que tiene un mensaje para nosotros. Igual cuando Jonás descendió a Jope, igual cuando Sansón descendió a Timnat, descendió al valle de Sorek. ¿Puedes descender, Señor, a mi casa? ¿Acaso usted está consciente que ha descendido? ¿Por qué no le dice: Señor, desciende a mi casa, porque mi hijo está muriendo? Yo quiero decirle, posiblemente, no posiblemente, este culto terminará como todos. Todos al final nos vamos a levantar, vamos a cantar una alabanza, nos vamos a despedir. Pero quiero decirle algo. Jesús ha tomado en cuenta que usted le ha dicho curios. Y Él tomó muy en serio cuando usted le dijo: desciende a mi casa. Mi casa ha descendido tanto, Señor, que solo tú puedes salvar a mi hijo. Sí, hermano, yo soy padre y sé su sufrimiento. Sí, hermana, yo soy padre y sé el sufrimiento por su hija. Pero ahí está el Señor Jesús. Él ha regresado a Caná. Y usted ha venido a buscarlo. Supere la parte dura de la palabra, porque esta mañana usted ha oído cosas duras. También este Padre noble soportó las palabras duras: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero Él la soportó y le dijo: Señor, desciende, porque mi hijo muere. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Sí, Señor. Aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Vemos a una madre y vemos a un padre que están dispuestos a aceptar lo que Jesús les diga. Gracias. Tócame, ven y tócame, te necesito, dulce Espíritu. Tócame,
ven y tócame, te necesito, dulce Espíritu, que tu presencia habite en mí. Quiero sentirme seguro en ti, que grandes cosas sucedan en mí. Ven y tócame, Santo Espíritu. Yo soy Jehová, tu Santo.